Licenciado Francisco Javier García, a quien damos los buenos días. Bienvenido, ministro. Buenos días, Willy. Buenos días a don Álvaro. Y en ustedes dos yo quiero saludar a todos los integrantes de este maravilloso programa, el Gobierno de la Mañana. Y un saludo, obviamente, a mi amigo Bienvenido Rodríguez, como se dice ahora, donde quiera que se encuentre. Y un saludo a todos los amables televidentes y las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Muy contento de estar con ustedes. Buenos días, licenciado Francisco Javier García, ministro de Turismo de la República Dominicana, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido a su casa, al Gobierno de la Mañana. Nos gustaría iniciar esta entrevista con usted recabando su opinión sobre la presentación anoche ante el país de los tres principales candidatos presidenciales: Luis Abinader, Partido Revolucionario Moderno; Leonel Fernández, Fuerza del Pueblo; Gonzalo Castillo, Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cuál es su evaluación sobre la participación de esos tres importantes dirigentes políticos, candidatos presidenciales, anoche ante la Asociación de Industria de la República Dominicana? Bueno, antes que nada, permíteme felicitar a la Asociación de Industria de la República Dominicana por haber tenido la iniciativa de organizar esta presentación de propuestas de los principales candidatos presidenciales. Se ha convertido ya en una tradición de la Asociación de Industria hacer la presentación exactamente con ese esquema. Los candidatos van, los candidatos hacen sus exposiciones, no es un debate entre propuestas de esto, sino propuestas de aquellas, sino que los candidatos tienen la oportunidad de llevar la propuesta. Felicitar a los participantes también en este evento. Yo creo que para los dominicanos es importante ver ese tipo de presentación de propuestas, porque le permite a los votantes, que son los que finalmente tendrán la decisión el próximo 5 de julio, hacer una evaluación de lo que se llama las calidades de la propuesta y las calidades también de los candidatos. En sentido general, yo no me centraría mucho en hacer una evaluación de lo que fueron las propuestas de los candidatos que no sean el candidato que nosotros estamos apoyando, pero evidentemente que tiene una definición. En el caso del doctor Leonel Fernández, yo creo que para nadie es un secreto la gran capacidad discursiva del presidente Fernández. Obviamente en este caso específico fue un discurso con una carga académica muy alta. En el caso de Luis Abinader fue un discurso muy puntual para los empresarios industriales, con algunos desfases que podemos discutir más adelante. En el caso del compañero Gonzalo Castillo, sin lugar a dudas que el compañero Gonzalo Castillo hizo una conexión con la gente. Gonzalo hizo una exposición puntual, supo en qué escenario se estaba manejando, porque aunque era una presentación auspiciada por la Asociación de Industria de la República Dominicana, pero era una exposición para el pueblo dominicano en lo que tiene que ver con una serie de propuestas, de acciones para reactivar la economía una vez asumida la presidencia de la República, en el medio o en el trayecto de la ejecución del coronavirus que está afectando el país y que está afectando todo el mundo. Yo creo que Gonzalo conectó con la gente, demostró que es un candidato que trabaja en equipo, porque fíjense que fue el único de los candidatos presidenciales que participó anoche, que hizo varias veces referencia a su candidata presidencial y al papel que su candidata presidencial va a jugar. Yo no sé cómo los demás candidatos, los demás aspirantes, tuvieron el desliz de olvidarse que ellos no están participando solos en este proceso electoral. Aparte de eso,
con este reconocimiento del equipo también, yo creo que es un reconocimiento también a la mujer dominicana, el gran trabajo que tiene la vicepresidenta de la República en lo que tiene que ver con el ejercicio que le ha correspondido en lo que son la administración de las políticas sociales del gobierno, la mayor parte, y obviamente Gonzalo aterrizó en su discurso, porque no solo hizo enunciados, sino que cada vez que planteaba un problema, estaba diciendo cómo iba a resolver cada uno de los temas, con las acciones concretas. El amigo Luis Abinader, lo vi en mucho, era un discurso prácticamente de titulares, porque en ningún caso hizo un desglose de cuáles eran las acciones y las medidas que se iban a implementar. Pero en términos generales, sin lugar a dudas, fue una gran presentación. Fue bueno que el pueblo dominicano tuviera la oportunidad de poder tomar el pulso de cada uno de los participantes. A Gonzalo no se le olvidó que estamos en el medio de una tragedia. A Gonzalo no se le olvidó que hay muchos dominicanos que han perdido la vida, que hay muchos familiares que hoy están golpeados, dolidos por la gran cantidad de compatriotas nuestros que han muerto en la República Dominicana y fuera de la República Dominicana, principalmente en Estados Unidos. Por eso, observen que fue el único candidato presidencial en ese encuentro que le dio las condolencias a los familiares, a los allegados de esas personas, y que le dio es una especie de esperanza, de apoyo moral a estas personas que hoy están abatidas, como estamos prácticamente todos los dominicanos por esta situación. Pero evidentemente, y sin apasionamiento político, creo que Gonzalo Castillo fue el gran triunfador en esta presentación de la Asociación de Industrias de la República Dominicana. Muy bien, vamos a dar paso a don Álvaro Arbelo Hijo. Vamos a dar paso a don Álvaro Arbelo Hijo. Adelante, don Álvaro. Sí, gracias, Willy. Saludando a este formidable ministro, el mejor ministro que hemos tenido en materia de turismo, y uno de los altos funcionarios que son grandes para cualquier gobierno. Y yo en materia de ministerio se lo he hecho a cualquiera de Hispanoamérica, porque lo que Fran ha hecho por el turismo en la República Dominicana, o sea, por la economía dominicana, es algo extraordinario, poniendo todos sus conocimientos y sus experiencias universitarias, licenciado en finanzas, doctor en derecho, una cosa tremenda, Fran, que yo admiro mucho. ¿Qué ha hecho algo importante, Fran, el sector turístico? Me refiero a los empresarios del turismo, han hecho algo importante en beneficio de la lucha contra la pandemia. Bueno, antes que nada, don Álvaro, muchas gracias por sus palabras. La verdad es que viniendo de usted, tengo que agradecer sobremanera estas palabras de elogio que está haciendo sobre mi persona, inmerecida obviamente, pero viniendo de usted le agradezco bastante. Mire, el sector turístico, desde que empezó el problema de esta pandemia y que el gobierno dispuso a partir prácticamente de 48 horas después de las elecciones del 15 de marzo, inmediatamente se pusieron en contacto con el gobierno para poner a disposición una gran cantidad de habitaciones hoteleras que fueran necesarias en caso de que en la República Dominicana se produjera un desbordamiento del sistema sanitario. Un desbordamiento en lo que tiene que ver con el número de habitaciones requeridas para atender las personas afectadas por el COVID-19. Y esto lo hizo el sector turístico principalmente por el hecho de que ya veíamos la experiencia de España, veíamos la experiencia de Nueva York, en que se veía que venía un desbordamiento, veíamos la experiencia de Italia también, en que se veía un desbordamiento, que los hospitales prácticamente no daban abasto para recibir la gran cantidad de personas contagiadas.
Obviamente, como era de esperarse, los países, mientras más lejanos estaban del punto de origen, que fue en China, teníamos más oportunidad de aprender de las situaciones que habían vivido cada país. Entonces el sector turístico se puso en disposición, se han hecho aportes económicos. Yo creo que uno de los empresarios que mayor aporte económico ha hecho para contribuir con este tema es precisamente el amigo Franz Reinieri, que su grupo, el grupo Punta Cana en conjunto, hizo el aporte de $1 millón, que son más de 50 millones de pesos, para ponerlo a disposición de auxilio en todo este sector. Una vez iniciado este proceso, hemos tenido ya incluso varias reuniones con el sector turístico, hemos estado trabajando porque aquí hay un dato importante. Yo creo que todos los sectores de la economía han sido afectados. Creo que el único sector de la economía que no ha sufrido un impacto en lo que tiene que ver con su capacidad productiva es el sector agropecuario. No es afectado en su capacidad productiva, pero sí es afectado en el hecho de que una parte de la demanda importante de bienes ha sido entonces afectada, porque por ejemplo, al cerrar los hoteles, tenemos el problema de que una gran cantidad de bienes, de productos que vienen del campo, de productos agropecuarios, pues no están siendo demandados por el sector hotelero dominicano. Entonces iniciamos lo que se llama una serie de conversaciones para trabajar lo que tenía que ver con los protocolos. Esto es 2 meses después, los protocolos de apertura del sector turístico, no solo de la parte hotelera, sino también de la oferta complementaria. Hemos estado trabajando todo esto, se han elaborado los protocolos tanto de la parte hotelera como de la oferta complementaria. Estos protocolos han sido enviados al Ministerio de Salud Pública para que ellos validen la parte que tiene que ver con los programas de sanitarios, pero no es al Ministerio de Salud Pública a quien le corresponde finalmente establecer las políticas que se van a seguir sobre esto, sino a la comisión de alto nivel que preside el licenciado Gustavo Montalvo. Nosotros como ministro de Turismo también somos parte de esa comisión de alto nivel, pero en sentido general podemos decir que hemos estado trabajando en coordinación, que el sector turístico se puso a la disposición de las autoridades gubernamentales, de las autoridades de salud. También se han sostenido varias reuniones con el Ministerio de Salud para actuar en colaboración con las clases, los sectores más afectados por esta pandemia. Sí, aprovechar que, buenos días, Francisco, aprovechar que entramos en el tema de turismo. ¿Cuál es la evaluación que tenemos hoy en términos de pérdidas para la República Dominicana en el área de turismo por este problema del coronavirus? ¿Y cuándo tú crees que podemos llegar a una etapa más o menos aceptable de recuperación del sector? Mira, cuando me hacen la pregunta, ¿cuál es la evaluación del impacto en este caso? Porque yo creo que de pérdida todo el mundo está perdiendo, empezando por los propios gobiernos de cada país, porque han disminuido su capacidad de recaudación. Y entonces todas las proyecciones que han hecho todos los gobiernos en cualquier parte del mundo se han visto afectadas. Entonces aquí es el impacto. Cuando un ciclón está pasando por un país, y nosotros hemos tenido varios ciclones que pasan por la República Dominicana, en el momento que ese ciclón o ese huracán va pasando por el territorio nacional, si tú le preguntas a alguien cuál es la evaluación de la pérdida o el impacto económico, el impacto en vidas humanas que ha tenido este huracán, en ese momento es imposible poder hacer una evaluación. Y yo digo, el impacto
del COVID, del coronavirus, en el caso de la República Dominicana, en la parte turística, es imposible poder hacer la evaluación ahora, porque es que estamos en el medio, como si fuera un huracán, estamos en el medio del huracán. Nosotros estamos soportando los embates del coronavirus ahora. Estamos en la segunda fase de la apertura, no solo de la economía, sino de la población también, la gente ya fuera de sus casas. Pero esta segunda fase es una segunda fase que se está manejando con un concepto ya del conocimiento que tiene la población de cuáles son las medidas y las acciones que tiene que tomar para protegerse ella y para proteger a las demás personas. Desde ese punto de vista, nosotros como sector turístico estamos en la última de las fases, estamos en la cuarta fase. Ahora, ¿qué es lo importante para el sector en este momento? Lo importante para el sector en este momento es mandar las señales a nivel internacional de que la República Dominicana está tomando todas las previsiones del lugar para que una vez se inicie el restablecimiento de las operaciones de recepción de turistas extranjeros, saber que en la República Dominicana los turistas que vengan a nuestro país van a gozar de un protocolo que va a garantizar su salud, su seguridad sanitaria, pero también la salud y la seguridad sanitaria de los dominicanos. En el caso específico de esta apertura en el área hotelera, el problema de nosotros no es que nos aperturemos, es que nos aperturemos bien. Y por eso, cuando se dé el silbato y que se diga ya estamos aperturados en el área turística, el sector turístico va a tener un tiempo de anticipación para estar preparado sobre esto. Hay que saber que todos los agentes del turismo a nivel internacional están deseosos de que se produzca esa apertura. Están deseosos las grandes líneas aéreas, están deseosos los grandes turoperadores, están deseosos de la apertura los presidentes, los dueños de las grandes cadenas hoteleras a nivel internacional que operan en la República Dominicana. Ahora, hoy hay una situación de expectativa, y es una situación de expectativa porque nosotros no somos de los países más abatidos por el COVID. Nosotros somos un país donde el sistema sanitario no ha colapsado. Somos un país donde aproximadamente el 60% de las camas disponibles para enfrentar el COVID no hemos tenido que utilizarlas. Nosotros somos un país que está siendo utilizado como ejemplo en lo que tiene que ver con el manejo que le han dado las autoridades al COVID. Ahora, no podemos bajar la guardia. Lo que tenemos es, cada día que pasa, protegernos más y utilizar una política, lo que yo llamo la política de creer que todo el mundo puede tener el COVID. Usted está en un grupo, usted tiene que protegerse usted, porque al protegerse usted no se está solo protegiendo usted está protegiendo su familia, usted está protegiendo su madre, usted está protegiendo su padre, su esposa, sus hijos, sus amigos. Entonces yo creo que si nosotros mantenemos las disposiciones o respetamos, mejor dicho, las disposiciones que han dado las diferentes autoridades, cuando se produzca esa apertura, porque sin lugar a duda, Archival, que lo primero que va a tener un impacto importante y positivo para el sector va a ser la apertura interna, lo que tiene que ver con el desarrollo del turismo interno. Y estamos hablando de protocolo para todo, estamos hablando de protocolo para la hotelería, la oferta complementaria, los restaurantes, eso es algo gradual, y hoy ya sabemos que vamos a pasar un largo periodo de tiempo teniendo necesariamente que convivir con este problema del COVID, hasta tanto se produzca el descubrimiento ya formal, porque ya hay ensayos muy avanzados de una vacuna para enfrentar este mal. Francisco Javier tiene una aquilatada carrera política de éxitos electorales, sido jefe de campaña con éxito en más de 6 o 7
elecciones. ¿Cuáles son las expectativas que hay de cara a estas elecciones? Estamos a 30 días de unas elecciones, hemos visto encuestas y nos gustaría conocer, con el conocimiento y la experiencia que tiene, cuáles son las expectativas electorales que en estos momentos percibe Francisco Javier de cara a unas elecciones dentro de 30 días. Mira, yo siempre he dicho, cuando me ha tocado ser jefe de campaña, ahora no me ha tocado ser el jefe de la campaña, sino el jefe de la estrategia del compañero Gonzalo Castillo. Yo siempre he dicho que soy opuesto radicalmente a dar informaciones de encuesta engañando a tu militancia. Cuando en una encuesta estamos abajo, yo en las asambleas que hacía, yo decía estamos abajo, tenemos 10 puntos abajo, tenemos 5, cuando empatábamos decía empatamos, y cuando estamos arriba digo estamos arriba, porque cuando tú le das la sensación a tus seguidores de que tú tienes un trecho de ventaja, pero realmente tú estás perdiendo en las encuestas, tú lo que te estás es apuñaleando sin tú darte cuenta. Entonces, en la República Dominicana están ocurriendo fenómenos nuevos desde el punto de vista político. Hace 20 años, un año antes de las elecciones, usted sabía quién iba a ganar y quién iba a perder. Y tú dices, ¿por qué? Porque en una encuesta que te daba 10, 15 o 20 puntos de diferencia, era muy difícil que esa tendencia se revirtiera. Y era difícil por la dureza que existía en el voto. Los que eran del PRD eran del PRD, y ese voto prácticamente era inmovible. El sector que determinaba el cambio en la composición de la simpatía era muy poco. Los indecisos eran realmente muy pocos. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Que en el caso de la República Dominicana, la recomposición electoral se produce faltando pocos meses, 2 meses, 1 mes, porque ya los partidos políticos no tienen en los bolsillos a los electores. Entonces, ¿cuál era la realidad? Porque nosotros hemos pasado por un proceso un poco raro. Es la primera vez que en la República Dominicana se suspenden unas elecciones, como pasó con las elecciones del 15 de febrero. Hasta el 15 de febrero, el Partido de la Liberación Dominicana llevaba una victoria aplastante en lo que tenía que ver con la mayoría de las alcaldías en toda la República Dominicana. La posposición de esas elecciones y el producto de una especie de levantamiento y dedo acusador hacia el gobierno y al Partido de la Liberación Dominicana, que posteriormente se comprobó que era un dedo acusador falso, porque el gobierno ni el PLD tuvieron ninguna responsabilidad en la suspensión de esas elecciones. Pero nosotros fuimos perjudicados sin lugar a dudas. Por eso, en las encuestas que se hacen en el mes de marzo, las encuestas presidenciales que se hicieron en el mes de marzo, tú tenías la siguiente composición. Por ejemplo, la encuesta que fue citada precisamente por Bernardo Vega del mes de marzo, Luis Abinader aparecía en esa encuesta con un 52%. Gonzalo Castillo aparecía en marzo con un 24%. Y Leonel Fernández aparecía con un 17%. Cuando tú tienes esos resultados, y yo siempre he dicho que los números hablan, lo que usted tiene que saber es interpretarlo. Cuando tú tienes una encuesta, 52 el primero, 24 el segundo y 17 el tercero, lo primero que tú tienes que preguntarte, ¿cuántos puntos hay de diferencia entre el primero y el segundo y el tercero? Luis Abinader, al tener 52 y Gonzalo 24, le llevaba 28 puntos a Gonzalo Castillo. Y Gonzalo Castillo, que tenía 24, y Leonel 17, le llevaba 7 puntos a Leonel. Cuando viene la nueva recomposición, porque también el impacto de esta pandemia desnuda
no desnuda el sistema sanitario, como han dicho algunos, no, desnuda la naturaleza humana de los candidatos. Y sin lugar a dudas que el compañero Gonzalo Castillo, que se lanza a las calles, mientras otros candidatos se quedaron en su casa, y yo digo, se quedaron en su casa haciendo lo correcto, porque el mandato era quedarse en su casa. Pero Gonzalo se lanza a las calles, Gonzalo pone su patrimonio personal, su empresa privada al servicio de los dominicanos, sin importar la bandería política de ninguna de las personas. Pone sus aviones a volar y todo el mundo sabe lo que cuesta poner a volar aviones privados que no tienen esa gran capacidad de carga. Como no había la posibilidad de traer una serie de insumos para combatir el COVID, lo manda para China, porque el gobierno, el Estado dominicano, no tenía en ese momento la capacidad de respuesta. Se lanza a los diferentes pueblos haciendo una serie de operativos de desinfección. Entonces, cuando viene la encuesta de la semana pasada, ¿qué es lo que tenemos? Luis Abinader pasa 39. Ya Luis Abinader, al bajar de 52 a 39, baja 13 puntos. 13 es el 25% de 52, lo que quiere decir que Luis baja un 25% de votos que ya tenía seguro en este momento. En el caso de Gonzalo sube de 24 a 37, sube 13 puntos. Y en el caso de Leonel, baja de 17 a 10%. Entonces se produce una nueva recomposición. Los 28 puntos que Luis Abinader le llevaba a Gonzalo Castillo se reducen a 2, porque es 39 a 37. Estoy hablando de la semana pasada, porque hoy ya la realidad es otra. Y en el caso de Leonel, que la diferencia con Gonzalo era 7 puntos, ahora es de 27 puntos. Entonces el objetivo del que está en segundo es, primero, acercarse al que está en primero, y en segundo lugar, alejarse del que está en tercero. Y Gonzalo logró esos dos objetivos. Pero como decía Bernardo Vega, esa encuesta se hizo la semana pasada y a la gente se le preguntaba si las elecciones fueran hoy, pero resulta que las elecciones no eran ese día. Entonces lo importante, ¿qué es en este caso? Es la tendencia. ¿Cuál es el curso que está teniendo los niveles de simpatía medidos con la encuesta anterior? Fíjate que hubo encuesta en marzo, en enero, en diciembre, pero como se produjeron dos acontecimientos que cambiaron totalmente lo que era la vida política y democrática, primero la posposición de las elecciones y después el impacto de la pandemia, tú tienes que hacer encuestas comparando con esos elementos. ¿Cómo yo veo el panorama? Precisamente ayer, en una reunión que tuvo la dirección de estrategia con nuestro candidato, con el compañero Gonzalo, nosotros ahí conocimos dos encuestas, pero dos encuestas de trabajo, no son encuestas para publicarlas. En una de esas dos encuestas, Gonzalo Castillo le llevaba 3 puntos a Luis Abinader. Y en otra encuesta, que incluso prácticamente estaba que se quemaba la mano porque era una encuesta caliente que acabábamos de recibir, ya Gonzalo le estaba llevando 5 puntos a Luis Abinader. Con la presentación de anoche, sin lugar a dudas que el compañero Gonzalo va a seguir subiendo. ¿Por qué? Porque los seguidores principalmente del amigo Luis Abinader han cometido el error, es un error para mí imperdonable, de desarrollar en todo el curso de esta campaña una especie de burla contra el compañero Gonzalo, que Gonzalo no sabe hablar, que Gonzalo no habla. Ellos parece que se le olvida que todos los seres humanos tienen fortalezas que se deciden a desarrollar, y la fortaleza principal del compañero Gonzalo no es un parlanchín, Gonzalo no es de lo que le está dando vuelta a la gente. Gonzalo es un hombre de acción, y por eso en esta pandemia lo demostró, pero también lo ha demostrado
en los 7 años que duró al frente del Ministerio de Obras Públicas. A ellos se le olvidó la cantidad de veces que Gonzalo fue a programas, que hizo discursos, que hizo intervenciones. Y se le olvidó también que uno de los mejores presidentes que ha tenido la historia democrática de la República Dominicana, como fue el presidente Antonio Guzmán en 1978 al 82, ¿quién recuerda una entrevista que Antonio Guzmán haya dado a la radio? ¿Quién recuerda una entrevista que Antonio Guzmán le haya dado a un programa de televisión? ¿Quién recuerda un discurso que Antonio Guzmán haya pronunciado sin que lo tenga que leer? Sin embargo, ese hombre, que también era un hombre de acción, un hombre probo, un ejemplo de presidente para la República Dominicana, fue objeto en ese momento de burla de algunos sectores que estaban enfrentados políticamente, y sin embargo cuando llegó a la dirección del Estado, produjo una serie de cambios y transformaciones determinantes para la apertura democrática en la República Dominicana. Yo veo a Gonzalo Castillo, primero, ganador de las elecciones. Don Álvaro, adelante. ¿Qué ha querido decir? Sí, perdón. Lo que tenemos a don Álvaro, que quería hacerle una pregunta. Después que Fran termine. Sí. Adelante. Yo quería decir, como estamos tan lejos de las elecciones y todavía ninguno de los candidatos presenta más del 50%, yo quiero decirle lo siguiente: es ahora cuando verdaderamente está empezando la campaña electoral. En el caso del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, que es el organismo de dirección político más exitoso que ha tenido la historia de la República Dominicana en materia de dirección de campañas políticas, los tambores de la guerra electoral democrática, y cuando hablo de la palabra guerra, quiero decir guerra democrática, debate de ideas, planteamientos, trabajo a favor del pueblo dominicano, es ahora que empieza. Yo veo al Partido de la Liberación Dominicana triunfador y veo al compañero Gonzalo Castillo trabajando para ganar en la primera vuelta el 5 de julio. Adelante, don Álvaro. Sí, gracias, Willy. Fran, en una época, Puerto Plata fue un símbolo mundial del turismo. Se le mencionaba entre los grandes centros turísticos internacionales, y aquello fue un éxito tremendo, ¿no? De hoteles y de turistas, de inversiones a todo lo ancho de la provincia, etcétera. Después eso se cayó estrepitosamente, lamentablemente. Entonces yo quería preguntarte, ¿a qué nivel se encuentra hoy el rescate de Puerto Plata? Bueno, la verdad, don Álvaro, eso es una muy buena pregunta, porque tal como usted dice, Puerto Plata fue el polo turístico de mayor desarrollo, de mayor expansión que tuvo la República Dominicana hasta el año 2001. Desde el año 1980 hasta el año 2001, en esos 21 años, Puerto Plata fue el polo turístico que más turistas recibió en la República Dominicana. A partir del año 2001, es en el este, a través del aeropuerto de Punta Cana, donde se concentra, donde se recibe la mayor cantidad de turistas. Y fíjense que esa casualidad fue precisamente en ese año cuando se aprobó la ley 158-01, que daba incentivo a la actividad turística. Pero paradójicamente, en esa ley, Puerto Plata quedó fuera de incentivos para el desarrollo turístico, sobre la base de que Puerto Plata era un polo desarrollado y que Punta Cana y otros polos eran polos en desarrollo. Obviamente, ningún sector fuera de Puerto Plata tuvo nada que ver con que se diera privilegio a una zona y no a Puerto Plata. Esa es otra historia que se puede hacer. Sin embargo, ¿qué ha pasado en los últimos años? En los últimos años, Puerto Plata ha vuelto a retomar su esplendor. Puerto Plata es hoy,
hasta la llegada del COVID, hasta la suspensión que se hizo de las actividades de cruceros hacia la República Dominicana, es el principal polo de recepción de cruceristas en toda la República Dominicana. En Puerto Plata hoy se construye un puerto en alianza con el Estado, porque es donde está el puerto del Estado, un puerto que queda al final del malecón. Y en ese puerto que se está construyendo ahí, con alianza, no solamente de grupos mexicanos, sino con alianza de las principales líneas de cruceros, las más grandes del mundo, empezando por Royal Caribbean, Puerto Plata va a recibir solo por ese puerto, posiblemente en los 2 primeros años, la misma cantidad de cruceristas que la República Dominicana está recibiendo por todos los puertos, incluyendo el puerto de Maimón. Puerto Plata es un polo que se ha recuperado. Puerto Plata ha tenido grandes transformaciones, incluso localmente. La mayoría de los hoteles de Puerto Plata han tenido una transformación. El gobierno del presidente Danilo Medina terminó lo que fue una de las obras más anheladas por los puertoplateños, que fue la carretera Navarrete-Puerto Plata. Esa es una obra digna de que cualquier dominicano vaya a transitarla, porque parece que no es una carretera, parece que es un paseo turístico lo que usted está haciendo. Si a eso se le agrega el hecho de que Puerto Plata es uno de los polos turísticos más completos que tiene la República Dominicana, porque tiene internamente destinos diferenciados. Puerto Plata es una cosa, Sosúa es otra cosa, Cabarete es otra cosa, Luperón es diferente, y una serie de ofertas complementarias extraordinarias. Puerto Plata es el único polo turístico del país que tiene un teleférico con la característica que tiene el teleférico de Puerto Plata. Es el único que tiene un lugar de esparcimiento como es Ocean World, que es un lugar espectacular en lo que tiene que ver con las atracciones marinas que hay allí. De manera tal que yo creo que los puertoplateños, que entre paréntesis, es el primer polo que va a ser una feria turística virtual a pesar de la existencia del COVID-19 ahora. Yo creo que Puerto Plata, con todo el esfuerzo, con todo el trabajo que ha hecho el gobierno, que ha hecho el sector privado, que han hecho los puertoplateños, es un polo turístico que ha recobrado el esplendor que tenía en años anteriores. Adelante, don Álvaro. Sí, gracias, Willy. Finalmente por mi parte, Francisco Javier García y Fernández, estas excelentes explicaciones, porque Fran, entre otros méritos, es un expositor de primerísima categoría, ¿verdad? Todo lo que dice, usted lo entiende y además lo dice, oye, como pocos locutores dominicanos. ¿No es así, Willy? Bueno, ¿y por qué? Fíjate que Puerto Plata era tremendo, el no. De repente, como tú explicas, el toma el primer lugar, se cae Puerto Plata. Ahora Puerto Plata vuelve a tomar su sitio, el mantiene su prestigio. Entonces, Fran, ¿por qué el sur no despega? Mire, la verdad es que usted me dice, lo primero que me dio una noticia buena, don Álvaro. Cuando me comparó con algunos locutores, uno dice que va a ganar, pero como dice la Biblia, el hombre propone y Dios dispone. Y cualquier cosa, saber que uno pueda tener un espacio para trabajar en la Z101 es una buena noticia para mí. Incluso ya tomé nota aquí. Mire, don Álvaro, en el caso específico del desarrollo del el desarrollo del no ha tenido absolutamente nada que ver con la situación de Puerto Plata, porque el ha desarrollado su propia política. Cuando yo llegué al Ministerio de Turismo, la primera visita que yo hice a Puerto Plata, ¿sabe usted quién me acompañó? Fran Rainieri y doña Aide Curé de Rainieri, que en ese momento era la presidenta de Azonadores.
¿Y sabe usted por qué ellos quisieron acompañarme? Para demostrarle a los puertoplateños que entre los polos turísticos en la República Dominicana no hay competencia, porque son destinos diferentes, con características diferentes. En el caso del este del país, se ha hecho la mayor inversión en infraestructura hotelera que registra no solamente todo el Caribe, sino también Centroamérica y parte de Sudamérica. Porque hay que decir que la República Dominicana es el país que mayor divisa, mayores dólares, mayor cantidad de euros recibe de los 52 países que hacen competencia, los 26 del Caribe, los 7 de Centroamérica, incluyendo Belice y Panamá, y los 13 de Sudamérica. Ahora, en el caso de la región sur, yo creo que sin lugar a duda a la región sur le llegó la hora. Le llegó la hora primero porque un conflicto importante jurídico que tenía muchos años y que ningún gobierno había enfrentado, el gobierno del presidente Danilo Medina lo enfrentó y ganó ese pleito, y lo ganó no con imposición, lo ganó como se hacen las cosas en el gobierno del presidente Medina, de manera democrática y con el uso de las leyes. Pero ahora la región sur del país va a tener una gran suerte, y es que precisamente, porque aquí hay que decir que Pedernales es el ancla del desarrollo de la región sur del país, pero la suerte de la región sur es que ahora va a tener un presidente nada más y nada menos que de la región sur, que nació en Barahona, un presidente que viene de abajo, un presidente que, como él lo dice, como bien lo dice Gonzalo, sabe que lo importante es darle las oportunidades a la gente para que se pueda desarrollar. Gonzalo, como estuvo en el Ministerio de Obras Públicas, Gonzalo tiene elaborado todos los planes de desarrollo en infraestructura básicos fundamentales para el desarrollo de la región sur. Conectar a Barahona con Pedernales en menos de 1 hora y 25 minutos es una proeza, pero resulta que ese estudio está hecho. Convertir a Bahía de las Águilas en una zona donde el público pueda tener un acceso directo a través de obras de infraestructura puntual, como ya lo anunció el compañero Gonzalo Castillo antes de ayer, yo creo que es una maravilla. Yo no tengo la menor duda que los próximos 4 años van a ser de desarrollo, de florecimiento y de prosperidad para la región sur, porque esa región sur va a aprovechar las acciones que ejecutó el presidente Danilo Medina en el sentido de poder rescatar toda esa cantidad de tierra, esas joyas de terrenos disponibles, con una vocación de un turismo de alto estándar. La región sur del país tiene una ventaja, don Álvaro, y es que usted dice, bueno, pero no se ha desarrollado tanto el turismo. ¿Dónde está la mano de obra que va a trabajar en los hoteles, que van a trabajar en los proyectos? Yo quiero que usted sepa que los hoteles del este del país están llenos de personas, de Pedernales, de Independencia, de Bauruco, de Barahona, de Asua y de Baní. Y que esas personas que están trabajando en el este, como ya tienen la experiencia, tienen la capacidad y tienen el entrenamiento, una parte de ellos va a tener la oportunidad de volver a esa provincia del sur. Lo que hace que una zona se desarrolle es que sus habitantes encuentren la oportunidad de empleo, de inversión en esas zonas de donde son oriundos. Por eso yo creo, y aprovecho y le doy las gracias a usted por esa pregunta, que a la región sur del país le llegó el momento del desarrollo con Gonzalo Castillo. Licenciado Francisco Javier García, jefe de estrategia de la campaña del Partido de la Liberación Dominicana. En 1994 se aprobó una reforma constitucional que introdujo la figura de la segunda vuelta electoral en nuestro país, que hasta ese momento no existía. Yo le quiero preguntar, a propósito de esa experiencia electoral y política que usted tiene, ¿usted cree que en este proceso
electoral, presidencial y congresual de la República Dominicana, pero sobre todo presidencial, ¿habrá segunda vuelta? Mira, en el año 2004, cuando teníamos elecciones, nosotros teníamos varios asesores en esa campaña. Y el día 15 de mayo nosotros hicimos una reunión con los asesores. Y los asesores, yo recuerdo que nos reunimos en un restaurante del Malecón, me dijeron, mire, estas son las dos propuestas de discurso que nosotros tenemos. Digo, ¿cómo dos propuestas de discurso? No, para mañana, cuando se empiecen a dar los resultados. Y yo le pregunté, ¿y cuáles son las dos propuestas de discurso? Dice, no, un discurso es si ganamos en la primera vuelta y otro discurso es si vamos a segunda vuelta. Y yo le dije, yo le voy a dar una recomendación a ustedes. Rompan el discurso de la segunda vuelta, porque nosotros nos vamos en la primera vuelta. Ahora yo digo, nosotros tenemos un solo discurso. Nosotros tenemos un solo discurso. Y nuestro discurso es victoria en la primera vuelta, porque estamos trabajando para eso. Pero como yo dije ahorita, el hombre propone y Dios dispone. En primera, en segunda, en tercera, en cuarta o en quinta, Gonzalo será presidente. Pero será presidente porque el pueblo quiere que sea presidente. El pueblo dominicano ya ha tenido dos vueltas. La primera vuelta fue, es más, yo diría no dos, va a tener prácticamente tres. Pero la primera vuelta fue el 15 de febrero. La segunda vuelta fue el 15 de marzo. Nosotros vamos para la tercera vuelta ahora, en el 5 de julio. Yo creo que este proceso electoral debe decidirse en esa primera vuelta. Un país no puede estar sumergido en tantas vueltas electorales cuando todo el mundo sabe cuál va a ser la realidad. Porque aquí los caminos están bastante claros. O gana Gonzalo Castillo o gana Luis Abinader. La gente sabe lo que representa uno y lo que representa otro. Gonzalo Castillo está presentando una plataforma de desarrollo sobre la base de la continuidad de las ejecutorias que ha venido desarrollando el presidente Danilo Medina. En el caso del amigo Luis Abinader está presentando una propuesta del cambio. Y yo te pregunto, ¿y ese grupo que está alrededor de Luis Abinader representa un cambio en la República Dominicana? Yo creo que Guillermo Moreno sí puede hablar de un cambio, porque él no ha sido presidente. Su equipo no ha gobernado la República Dominicana. Pero el grupo que está alrededor de Luis Abinader ya gobernó la República Dominicana. Lo gobernó primero de 1978 a 1986. El pueblo no solo le dio 4 años, el pueblo le dio 8 años. Y como evaluación del resultado de esos 8 años, el pueblo dominicano sancionó ese grupo y lo mantuvo 14 años en la oposición, de 1986 hasta el año 2000. Pero como el pueblo es bueno y el pueblo a veces da oportunidad, le dio otra oportunidad a este grupo. Y ese grupo ganó las elecciones en el año 2000. Y su gobierno fue tal que el pueblo dominicano solamente le dio 4. No cometió el error de darle los 8 años, como lo había hecho en 1978 hasta el 86. Y después de esos 4 años, ya la sanción no fue de 14 en la oposición, y esa sanción va por 16 años. Entonces, ese grupo que gobernó el país, que no tuvo una buena ejecutoria en los destinos de la nación, que ha tenido 30 años de sanción por parte del pueblo dominicano, quiere que se le dé la oportunidad de gobernar ahora en el momento más difícil de la historia democrática de la República Dominicana, en el momento en que nosotros estamos enfrentando una situación
de crisis mundial. Es verdad que nosotros somos señalados como un ejemplo en lo que tiene que ver con el manejo de la pandemia. Es verdad que la aceptación que tiene el presidente Danilo Medina por parte del pueblo dominicano en lo que tiene que ver con el manejo de esta pandemia es de aproximadamente de un 70%. Pero también es verdad que la vida sigue después del 16 de agosto y que un barco cuando va en medio de una turbulencia no puede dárselo a la dirección a un capitán que no ha sido capaz de presentar credenciales confiables para dirigir una embarcación. Y como decía el doctor Balaguer, refiriéndose a un refrán, no es bueno cambiar de caballo cuando se está cruzando el río. Y acuérdense que Gonzalo es el penco. Gracias, muchas gracias al ministro de Turismo, miembro del Comité Político del PLD, Francisco Javier García. No se mueva de la Z101. Llévatelo, Cundo.